Hola a todos, bienvenidos a otro video tutorial de estas actividades sobre técnicas pictóricas. En el video anterior revisamos sobre las técnicas pictóricas de a la prima, empaste y esgrafiado. En este video vamos a revisar otras técnicas que son como digamos las técnicas más comunes dentro de lo que se considera la pintura, que es el difuminado, el pincel seco y la veladura. Normalmente uno piensa que el difuminado es como esa forma de pintar donde verdaderamente logramos ese efecto pictórico de las cosas, pero es importante notar que no es lo único, ¿no? No es la única forma de pintar, es como digamos la más popular. Ya lo veíamos con las técnicas anteriores, que también son técnicas legítimas en su propio estilo, pero pues esto como digamos es la técnica que casi todo el mundo quiere dominar, o que es la que normalmente más se acostumbra a asociar con los procesos de pintura. Pues también lo vamos a revisar. Ahora ojo, porque el trabajo de difuminado es un trabajo muy complicado, especialmente en acrílico por los tiempos de secado. Básicamente el difuminado es lograr esas transiciones sutiles entre un tono y otro. Básicamente el difuminado es eso, es la gradación suave y tersa entre un valor y otro, generado mientras la pintura está fresca, ir mezclando los dos tonos en el soporte. Por eso es que es tan difícil esta técnica en la pintura con acrílico, por la cuestión de que mientras estás trabajando la pintura se está secando, y eso hace que la mezcla de ambos tonos sea muy difícil de lograr en una sola sesión. Esta técnica por lo general funciona mejor con el óleo, por lo mismo de que como la pintura queda fresca durante todo el tiempo de trabajo, pues ahí sí puedo estar entremezclando ambos tonos sin ninguna preocupación, o más de 1, 2, 3, 4 tonos. Ok, entonces lo primerito que vamos a hacer es vamos a hacer unos ejercicios justamente de difuminado más controlado en estas dos barritas y en este círculo, para poder como entender un poquito más cómo funciona, y después ya nos vamos a llevar a hacer una pintura en esa técnica. Y también vamos a revisar como apoyo lo que es el pincel seco y la veladura, porque esas dos técnicas que son aparte del difuminado nos sirven mucho como estrategias para justamente lograr ese efecto de transición suave cuando verdaderamente no hay ya tiempo de hacerlo en difuminado, ¿ok? Entonces lo primerito que vamos a hacer en estas barritas, que ya las tengo aquí con tape para evitar que me quede muy sucio el trabajo, es vamos a hacer justamente una escala de grises, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es vamos a ir del negro, que va a estar en esta sección, lo vamos a jalar hasta una parte de nuestra barra, y después vamos a preparar un gris medio, y ese gris medio lo vamos a empezar a unir con el negro para en esta sección hacer una transición entre el negro y el gris, ¿va? Ahora el movimiento que vamos a hacer aquí va a ser muy importante, porque es justamente como el tipo de movimiento que hacemos en el difuminado. Es básicamente como un estilo de infinito, pero como sin acabar, como si fueran X. Entonces lo que hacemos es agarramos la pintura de este lado y la bajamos, agarramos la pintura de este lado y la bajamos, ¿sí? Y entonces al hacer eso también de este lado, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, al hacer ese movimiento prácticamente lo que estamos haciendo es entremezclar, ¿sí? Estamos uniendo justamente esos dos tonos para generar un tercero, y eso es básicamente lo que es un difuminado. Acá vamos a hacer lo mismo con el blanco. El blanco entra hasta la mitad, después viene el gris, y aquí en este espacio es donde se va a hacer el proceso de difuminado. Después en la segunda barra vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en horizontal, ¿sabes? En lugar de hacerlo en vertical, lo vamos a hacer en horizontal, porque también este proceso de difuminado se genera en diferentes posiciones y formas, que estas dos son como las más principales. Ok, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Para empezar vamos a trabajar con un pincel cuadrado, eso es lo que yo recomiendo. Un pincel cuadrado que más se acomode para el espacio que tiene. Dependiendo del tamaño de su barrita es lo que se recomienda para ese espacio. No quieres un pincel muy grande, porque al final no voy a alcanzar a hacer esa mezcla en el espacio y que quiero.
Por ejemplo, si me agarro un pincel muy grande como este, o sea, sí lo voy a poder hacer, pero voy a estar muy apretada y va a ser más difícil. Si agarro un pincel muy pequeño, entonces va a haber mucho espacio, voy a tardar más y la pintura se me va a secar. Entonces sí les recomiendo que agarren un pincel que, digamos, les dé el espacio necesario para aplicar sin mucho problema. Inclusive hay veces que yo recomiendo mucho tener un pincel para poner la pintura y otro pincel para difuminar, porque así tenemos un poco más de control mientras trabajamos. Tengan a la mano su agua, tengan a la mano un papel, porque en esta técnica hay mucho que estar cuidando la humedad y la cantidad de pintura. Su atomizador para mantener su pintura fresca en la paleta y su paleta con sus tonos ya preparados, como siempre lo hacemos, así más fácil. Yo por ejemplo ya tengo mi negro puro, mi blanco puro y voy a usar de tono medio uno de estos dos, ahorita decido dependiendo cómo se ve. Entonces vamos a empezar. Voy a humedecer un poquito el pincel para que no esté completamente seco. Voy a empezar con el negro. Voy a correr el negro sobre la superficie, lo cargo conforme me voy gastando la pintura. Acuérdense que el gris va a estar por aquí y del gris debe quedar limpio y luego ya mezclarse, por lo tanto hasta aquí voy a dejar. Acuérdense de trabajar rápido porque la pintura se seca y más ahorita con el clima. Voy a agarrar el gris medio y voy a empezar a entrar con el gris medio. Y prácticamente con ya lo que me queda en el pincel voy a empezar a hacer la mezcla. Entonces vean cómo entro, salgo, entro, salgo. Aquí ya voy a limpiar mi pincel porque ya prácticamente quiero trabajar con lo que hay en la superficie. Ahí queda esa parte. De aquí voy a ir al blanco. No tengo mucho tiempo, entonces aquí sí tienen que tener mucho cuidado de trabajar lo más rápido que puedan, porque el tiempo de secado es lo que determina si logramos o no esas transiciones. Tenemos que meter casi nada de fuerza. Aquí digamos el secreto es irse hasta la parte de atrás de su pincel y hacer ese movimiento con la muñeca y cuidar mucho como la presión. No queremos meter mucha fuerza. Si metemos fuerza vamos a arrastrar la pintura además, y no se trata de como arrastrarla, se trata como de entremezclarla con lo que ya hay ahí en la superficie. Humedecer un poquito el pincel, limpiarlo y humedecerlo también ayuda como a revivir un poquito la pintura para que puedan hacer cualquier transición que hizo falta. Nos vamos a ir ahora al que va a ser así en horizontal. Lo vamos a hacer exactamente igual, pero con la diferencia de que nos vamos a ir en acostado en horizontal. En lugar de trabajarlo vertical,
Siempre pongan bastante pintura. Creo que uno de los errores más grandes en esta técnica es trabajar con poquita pintura. Si no tengo pintura, ¿cómo voy a hacer la mezcla? Porque acuérdense que al final este efecto es el resultado de dos colores que se están uniendo, se están fundiendo en el soporte. O sea, es mezcla de pintura en el soporte. Entonces, si yo no tengo suficiente pintura, pues ¿cómo voy a hacer la mezcla? ¿Sabes? Entonces, eso es también una de las cosas que recomiendo mucho. Si pongan bastante pintura, porque eso es muchas veces como uno de los errores. Y entonces ahí ya queda mi transición. Entre mejor podamos hacer esa transición, mejor el resultado. Entonces también es de varias capitas hasta asegurarse de lograr la transición lo mejor posible. Voy a dejar secar esa parte antes de retirar el tape, porque si no me puedo llevar todo el trabajo o se ensucia. Entonces ahora me voy a ir a mi ruedita aquí. Entonces voy a aprovechar ahora sí todos mis tonos que ya tengo preparado. Ya no voy a hacer nada más como con el blanco y el negro, porque aquí ya lo que queremos es pues hacerlo más, digamos, efectivo el proceso. Entonces sí es necesario tener como mayor variación de tonos. Entonces aquí yo, por ejemplo, voy a empezar como con esta luz de aquí, aplicándola, como cuidando mucho de aplicarla en la dirección y forma del objeto. Y de ahí me voy a ir a un tono más oscurito para hacer esta transición de aquí. Y aquí es donde voy a hacer ese trabajo de fundir esas dos áreas. Podemos volver a poner pintura donde consideremos que hace falta para lograr ese efecto. Si
se secó y ya no alcancé como a mezclar, puedo volver a poner un poquito y aprovechar que todavía algunas partes están buenas para seguir mezclando. Aquí también queremos seguir como aplicando esta cuestión de los grises y los tonos que necesitamos. El problema principal siempre va a ser el tiempo que tardo en hacer las uniones, porque el tiempo de secado del acrílico es corto y no siempre tengo chance de lograrlo. La ventaja que tenemos es que si no lo logramos, podemos poner un poquito más de esa mezcla que utilizamos para los tonos que se mezclaron, y como volver a hacer esa unión. Trabajando con paciencia, este tipo de trabajo es de paciencia, de varios intentos, hasta ir logrando esas áreas que necesito. Casi no hay mucho de capa sobre capa, casi una vez que ya puse y quedó la degradación, quedó la unión, ya esa parte es como que evito tocarlo lo más que puedo, porque pues si no voy a perder ese efecto y hay que volverlo a hacer encima. Entonces también esa es otra cosa de vayan como trabajando más bien como por secciones, y ya una vez que una sección está lista, pues ya no la tocamos mucho. No se preocupen mucho por los bordes, porque acuérdense que eso los podemos limpiar en una capa final. Más bien preocúpense por ir preparando y colocando esos tonos que necesitan, irlos suavizando, entremezclando, para que se vaya generando ese efecto de Ahora, un tip, ahorita les voy a explicar lo de la veladura, porque creo que aquí va a ser importante para lograr esas sombras más intensas de ciertas áreas. Voy a aprovechar para lo que se seca, porque la veladura solo funciona cuando está completamente seco. La veladura es justamente como una acuarela, como una pintura que ha sido muy diluida con agua, como esto, porque al momento en que yo diluyo la pintura con agua, lo que estoy haciendo es como bajándole su opacidad
como una acuarela, estoy haciéndola más translúcida. Entonces esa translucidez es justamente lo que me sirve a mí cuando hago un difuminado. La ventaja de trabajar así con aguadas, a esto se le llama aguadas o veladuras, es porque pues gasto menos pintura, ¿no? Quita pintura, mucha agua, yo puedo hacer este efecto translúcido que también se utiliza mucho a la hora de cambiar diferentes capas. Eso es, haces un montón de aguadas de tus tonos y así tienes una idea de los valores sin mucho gasto de pintura. Ok, entonces creo que esta parte ya está secando. Voy a explicar lo de las veladuras. Para esto voy a cambiar de pincel. Voy a trabajar ahora con un pincel redondo muy chiquito número 1 y este de aquí número 8. Entonces la idea de la veladura es una transparencia, es como lograr que el color se vea muy diluido, y al momento en que se ve muy diluido te da un valor extra sin quitar como lo que ya tenías antes. Es como, digamos, un filtro de coloración. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero oscurecer un poquito más esta área, pero obviamente ya no quiero perder todo ese degradado que ya hice, ¿no? Porque obviamente si meto una capa más, pues voy a tener que volver a hacer las transiciones y todo eso, y pues ya está muy complicado. Entonces lo que puedo hacer en este caso es una veladura de un casi negro. Lo voy a ubicar en el área más oscura de la imagen, en esta área central. Voy a diluir un poquito esa pintura con agua. Luego con otro pincel me lo voy a extender aquí. El espacio donde entró es muy chiquito y como hubo esa dilución de agua en los bordes, pues automáticamente como que se funde ese color con lo que hay detrás. Me parece como si hubiera estado ahí desde el principio. Ahora, las desventajas de la veladura es que no funciona muy bien con blancos o colores claros, porque el blanco por naturaleza es muy opaco, entonces no funciona como esa translucidez. Me parece que opaco se refiere a que es muy, como que cubre la superficie, entonces no funciona muy bien con los blancos, funciona muy bien con los oscuros. Entonces cuando tengan que escoger, es preferible lograr sus transiciones partes de acá las podría dar una segunda capa. Normalmente la primera capa nunca sale tan bonita, por lo mismo de que como que la pintura y el soporte hay como hay una interacción, el soporte empieza como a comerse un poquito más rápido la pintura y el agua. Entonces por lo general siempre la primera vuelta nunca es la más bonita, siempre recomendamos dar una segunda. Agarran mejor tonalidad. Acuérdense que la pintura acrílica siempre se va a ver más clara de lo que es cuando está fresca.
Entonces, así es como buscamos el resultado de nuestros difuminados, que se vea como una variación muy suave de cómo los tonos van haciendo esas transiciones de forma como lo más cuidadita, sin que se vea como el trazo del pincel. Y eso mismo también hicimos en esta parte de la esferita. De hecho, ya estas últimas aplicaciones las hice un día después para asegurar de que ya estuviera bien seco y no se estuviera como mezclando las capas anteriores. Entonces eso también es algo que pueden hacer, como ir trabajando por partes, capa sobre capa, para ir logrando esas variaciones. Noten como al final ya puse esos pequeños cambios de sombras más intensas con veladuras. Acuérdense que la veladura es como una transparencia, es la pintura diluida con agua, nada más aplicada como en ciertas áreas, y después con un pincel así ligeramente húmedo irlo como suavizando en los bordes, para así como hacer esa simulación de que se generó ese oscuro dentro del mismo difuminado, pero no, fue una capa más, fue otra capa arriba de lo que ya estaba difuminado y seco, para nada más dar esa transición. A eso nos referimos con un difuminado. Hasta aquí voy a dejar estos 3 ejercicios como de calentamiento, para después ahora sí irnos a una imagen final del trabajo del difuminado. Recuerden que lo que nos interesa es justamente aplicar estas 3 cosas. Uno es el proceso de difuminado, que acuérdense que el proceso de difuminado básicamente es como esta aplicación de mezcla sobre el soporte de 2 tonos, ¿vale? Entonces siempre piénsenlo así, como al final lo que estamos haciendo es colocar un tono, y luego mientras todavía la pintura está fresca entra otro tono y se va a fundir con ese otro. Entonces bien importante que al final lo único que estamos haciendo es mezclar directamente sobre el soporte 2 valores para hacer esa transición, ¿ok? Entonces siempre piensen que eso es lo que estamos logrando, y eso es la razón por la que es muy difícil hacer esto en acrílico, porque al final el acrílico, por su tiempo de secado rápido, hace que al momento en que yo estoy haciendo esta mezcla ya se me está secando la pintura, y por lo tanto esa transición no siempre sale tan bien. Entonces sí noten que al final estamos trabajando justamente con lo peor, ¿no? Que el acrílico, digamos, de sus características, estamos trabajando contra eso. Por lo tanto, pues tengan paciencia, no se desesperen. Y hablábamos que hay 2 técnicas, aparte de lo que es el difuminado, que es el pincel seco y la veladura, que al final son como apoyo para justamente el proceso de difuminado cuando no logro hacerlo de manera en fresco. Una vez que ya secó esa capa, yo puedo agarrar un tono nuevo y decir, ok, yo lo que necesito aquí a lo mejor es una transición de este tono y uno nuevo. Yo puedo agregar, en el caso del pincel seco, agrego el tono que necesito, y simplemente con el pincel seco, o sea, sin nada de humedad, sin nada de pintura, voy a restregar sobre la superficie ese tono, y si se dan cuenta, automáticamente empieza como a generarse este fundido de ese tono con el anterior. Y no es en realidad un difuminado, lo que pasa es que al final, como que al restregar la pintura sobre la superficie, logramos que poquito de esas partículas de la pintura se vayan como esparciendo de manera más homogénea y logren como ese efecto de difuminado, que a veces es como lo que queremos que pase, ¿no? Y que no siempre es posible cuando lo hacemos con el difuminado. Entonces esto es el pincel seco, es básicamente agarrar y restregar con mucha fuerza sobre la superficie ese otro tono que necesito, y al momento en que se hace como este entramadito de pedacitos de pintura, me da esa sensación de que está difuminado, cuando en realidad fue una capa arriba que al restregarse de esta forma como que deja entrever pedacitos del anterior y parece como si hubiera un difuminado cuando no lo hay. En el caso de la otra técnica de la veladura, es simplemente diluir la pintura con mucha agua para que se genere como este tono transparente, y luego igual así con la pura humedad que hay en el pincel yo puedo ir como deslavando un poquito ese tono para que me vaya dando como esta sensación de translucidez y de como transición, cuando en realidad no la hay.
¿sale? Entonces esas son como las dos técnicas que yo recomiendo que usen como apoyo al difuminado, porque básicamente a partir de ese proceso de la mezcla fresco del pincel seco, del restregado y de la veladura, cuando diluimos la pintura con agua, es cuando hacemos esa combinación entre estas tres cosas, es cuando ya podemos aplicarlo a imágenes más complejas y obtener este resultado más como realista, que eso es lo que siempre buscamos. Ahora, para el tipo de imagen que utilicen, sí les recomiendo que busquen imágenes pues como que se vean, ¿no? Esa sensación de transiciones suaves y tersas, porque es lo que queremos buscar. En el caso del ejercicio que yo voy a hacer, yo voy a utilizar una imagen que tengo aquí ya impresa, porque siempre lo ideal es tenerla ahí muy cerquita de ti para que estés viendo todas las transiciones que necesitas. Yo voy a hacer este conejito, porque si se dan cuenta, vean cómo hay como muchas transiciones de sombras y luces, cambios drásticos entre las sombras y luces, que eso siempre ayuda mucho en estos ejercicios. Entonces yo voy a hacer ese trabajo justamente aplicando estas como tres formas, cuidando mucho de que todos los cambios queden lo más tersos posibles, de trabajar como por secciones, porque al final entre más grande es el difuminado que tengo que hacer, pues más difícil se vuelve. Entonces también recomiendo que trabajen con cosas como pequeñas, donde las transiciones sean como muy cercanas y muy cerraditas, porque así es más fácil como logramos ese resultado, ¿okay? En el siguiente video no voy a hablar, lo voy a dejar todo corrido en fast motion, porque este trabajo es largo, ¿sale? O sea, si estemos pensando que una pintura en difuminado, por sencilla que se vea, sí te va a tardar fácil unas 2-3 horas ahí metiendo capita sobre capita, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, porque todo es así como fineza, como suavidad, como tersura. Entonces sí, tómense su tiempo. Ya verán que yo al final, con el tiempo que invertí, que probablemente vayan a ser unas 2 horas, probablemente ni siquiera lo alcance a terminar, pero ya con eso se van a dar una idea de lo que queremos lograr, ¿sale? Entonces los dejo con esa parte. Adiós.